Hola, sean todos bienvenidos. A los 60 años, Fátima nunca logró concebir hijos con su esposo. Como resultado, ambos dirigieron su enfoque hacia sus carreras profesionales. En un día de las madres, alguien golpeó la puerta de su casa en las primeras horas de la madrugada, clamando a madre. «Madre. Por favor, abre la puerta. Soy yo». Al abrir la puerta, el rostro de Fátima palideció. Fátima cruzó caminos con su esposo cuando aún era muy joven, durante los tiempos de la escuela secundaria, y juntos trazaron planes para el futuro. Carlos estaba destinado a ser un empresario exitoso, siguiendo el mismo camino profesional que su padre había recorrido un día, pero con la ambición de superar los logros de su progenitor. Mientras tanto, Fátima seguía los sueños de su novio, incluso inscribiéndose en una universidad para ayudarlo a levantar su propio negocio. Para lograrlo, tuvo que dejar su pequeño pueblo natal y la comodidad de la casa de sus padres. Juntos, prosperaron en la vida y continuaron formulando planes y metas, siendo la más grande de ellas la formación de una familia. A lo largo de varios años, intentaron quedar embarazados, pero los resultados siempre fueron infructuosos. Con 30 años, Fátima consultó a un especialista en el campo y se sometió a una serie de exámenes para discernir las razones detrás de las dificultades, pero lamentablemente los resultados fueron desalentadores. Carlos rara vez se involucraba en los compromisos de Fátima fuera del trabajo, por lo que no estuvo a su lado cuando recibió las noticias del doctor Leandro. Al llegar a casa, Fátima decidió compartir la noticia de que nunca podría tener hijos debido a una condición de salud que tenía. La reacción de Carlos no fue positiva, mostrando enojo. Salió de la casa y se retiró a su oficina, incluso siendo tarde, dejando a la esposa sola en un momento delicado. Tomó un tiempo hasta que la pareja pudiera restablecer la armonía en su relación. Consumido por la frustración de no poder tener hijos, Carlos se sumergió de lleno en el trabajo, pasando días en la oficina de su empresa. Sin embargo, Fátima se dio cuenta tarde de que había moldeado su vida en torno a los deseos de su esposo y comenzó a detestar la colaboración profesional con él. A pesar de eso, siguió yendo a la oficina, sintiéndose en deuda con el hombre y culpándose por el fracaso en la generación de hijos. Incluso propuso la adopción y veía esa idea con buenos ojos, también impulsada por el doctor Leandro, pero Carlos nunca la aceptó. Imagínate. Tener a un completo desconocido viviendo en mi casa. ¿Y cuando yo muera? ¿Heredaría todo el dinero por el que trabajé arduamente para conseguir? No lo pienso ni por un momento, declaraba Carlos cada vez que Fátima proponía la idea de adoptar a un niño. Esto ocurría mientras la joven Fátima también intentaba equilibrar los recuerdos de la familia que había dejado atrás en el pequeño pueblo donde creció. El hecho era que su hermana menor, Fabiana, había huido de casa y estaba desaparecida desde hacía 2 años. Tanto la policía local como sus padres estaban a punto de abandonar las investigaciones, ya que la chica se había ido por voluntad propia a los 16 años debido a la desaprobación de sus padres en relación a su relación con un joven de mala reputación en la región. Fátima aprovechó la conexión de su esposo, que era amigo de un comisario de policía, e insistió en que continuara la búsqueda, ya que además de su deseo de ser madre, anhelaba encontrar a su hermana. Y la encontró, pero no de la manera que esperaba. Un día, Carlos recibió una llamada sorprendente de su amigo comisario, informándole que habían encontrado a la hermana de Fátima. Cuando comenzó a expresar su alegría, el comisario lo interrumpió y le pidió que se mantuviera tranquilo. Desafortunadamente, Fabiana había sido descubierta sin vida en un refugio de una pequeña ciudad a algunas decenas de kilómetros de su antigua casa. Carlos comunicó la triste noticia a su esposa, quien quedó devastada por la pérdida de su hermana. A pesar de los conflictos y desacuerdos, Carlos permaneció al lado de Fátima cuando más lo necesitaba, desempeñando el papel que le correspondía. Y la vida continuó de esta manera, monótona y distante, a lo largo de los 35 años de matrimonio. Hasta que un día, Carlos tuvo un malestar en su oficina y fue hospitalizado. Su médico informó que había tenido un ataque cardíaco y que necesitaba adoptar un estilo de vida más saludable si quería vivir por más tiempo.
Teniendo una epifanía, Carlos dejó su trabajo y regresó inmediatamente a casa. Fátima imaginó que finalmente tendrían más tiempo juntos y que Carlos estaba satisfecho con sus logros profesionales. Sin embargo, estaba lejos de entender lo que estaba por suceder. Carlos le reveló todo lo que estaba pasando y que, en realidad, se había dado cuenta de cuánto Fátima siempre lo había sostenido. Todos estos años he estado contigo, una mujer que nunca pudo darme hijos y, en consecuencia, nietos. Nunca tendré un sucesor al que llamar mío o a quien enseñarle todo lo que aprendí solo en esta vida. Aunque hubo un tiempo en que me trajiste cierto contentamiento, Fátima, siempre te mostraste ineficaz e ingrata. No desperdiciaré los próximos momentos de mi vida encerrado contigo ni por un solo minuto más. Me iré con Marina. Si no puedo tener hijos, entonces disfrutaré de otros placeres que la vida ofrece. Fátima nunca podría haber anticipado tal desenlace. Aunque sabía que su matrimonio distaba mucho de ser ideal, nunca imaginó que Carlos tendría el coraje de dejarla por su secretaria, Marina, que era 20 años más joven. Sintiéndose profundamente humillada, la mujer no tuvo ánimos para discutir detalles del divorcio ni para decidir si permanecería en esa casa. En el mismo día, reunió algunas de sus cosas y partió hacia su ciudad natal, regresando a la antigua casa de sus difuntos padres, el mismo lugar donde ella y su hermana habían crecido. La residencia había estado vacía desde entonces. Al llegar, Fátima recibió un shock al constatar que la vivienda abandonada estaba en un estado aún peor de lo que imaginaba. Era como si la decadencia de la casa fuera un reflejo de su propio estado emocional en ese momento. El césped estaba alto, gran parte de las ventanas estaban rotas, la pintura se desprendía e incluso desde el exterior se podían ver telarañas adueñándose del entorno. Fátima quedó destrozada. Todo lo que quería era un refugio donde pudiera hundir la cabeza en la almohada y liberar su tristeza por haber sido tan ingenua y dedicada a su matrimonio durante todos estos años. Bajo otras circunstancias, tal vez ella misma podría revitalizar el lugar o contratar ayuda para hacerlo, pero la verdad es que le faltaba energía y motivación. Se limitó a hacer una pequeña limpieza, quitando el polvo de las superficies, lo suficiente para moverse por la casa sin ser picada por arañas o desencadenar alergias. Su vida se volvió solitaria y su única distracción era observar desde la ventana de la cocina a una pareja joven que recientemente había tenido trillizos. La aparente felicidad y plenitud de ellos la hacía reflexionar constantemente sobre el hecho de que, si hubiera sido más asertiva, podría haber convencido a Carlos de aceptar la adopción. Eso la habría evitado estar completamente sola ahora, tal vez estaría con su hijo o incluso un nieto. Como si la situación no fuera lo suficientemente difícil, algunos adolescentes del vecindario, de entre 12 y 13 años, inventaron docenas de historias sobre Fátima, alegando que en realidad era una bruja que realizaba rituales en su casa. Esta idea surgió cuando pasaban en bicicleta frente a su casa, notando lo descuidada que estaba, pareciéndose a las casas embrujadas de las películas. Esta actitud por sí sola era suficiente para instigar a los niños a difundir rumores y hacer bromas crueles con la mujer. Piedras eran arrojadas a la casa y notas irrespetuosas eran dejadas en su buzón. Cada semana, los chicos superaban su creatividad y maldad. Y así, la vida continuó de manera difícil durante 2 años, con Fátima viviendo completamente sola. Parecía que esta sería su realidad permanente hasta que, en un día de la madre, ocurrió algo inesperado: golpes en la puerta. Sin embargo, Fátima no solo escuchó los golpes, sino también la voz de alguien que decía: «Madre, por favor, abre la puerta». Se confundió y se levantó de la cama lo más rápido que pudo. ¿Qué está pasando? ¿Será que las pastillas para dormir me están jugando una mala pasada? Al acercarse a la sala, notó que los golpes en la puerta se volvían más intensos, dándose cuenta de que aquello era demasiado real para ser producto de su imaginación. Aún asustada, se quedó unos segundos frente a la puerta, cuestionándose si realmente debería abrir a esa hora de la noche para alguien del vecindario tratando de hacer una broma. Sin embargo, las bromas de mal gusto habían ido demasiado lejos, y tal vez era hora de poner fin a eso. «Madre, puedo ver que has encendido la luz. Sé que estás ahí.
Por favor, abre la puerta, dijo la voz misteriosa. Es complicado determinar exactamente qué impulsó a Fátima a responder a ese llamado. Tal vez la curiosidad la motivó, quién sabe, los medicamentos estaban haciendo efecto. De cualquier manera, abrió la puerta y se sorprendió por quién estaba frente a ella. Era un joven alto y atractivo, aparentando tener unos 18 años. Observó a Fátima atentamente durante unos segundos y luego comenzó a hablar. ¿Pensaste que podrías simplemente hacer eso y salir impune? ¿Cómo pudiste? Honestamente, poco me importan tus motivos, pero espero que al menos tengas alguna explicación para actuar de manera tan irresponsable y negligente. Perpleja, Fátima no entendía lo que estaba pasando. Aprovechando su momento de vulnerabilidad, el joven continuó con los insultos. Fue entonces cuando Fátima decidió interrumpirlo. Escucha aquí, joven. ¿No tienen nada mejor que hacer que meterse en mi vida? ¿No es suficiente con inventar historias y gastar bromas? ¿Ahora están aquí, golpeando mi puerta solo para insultarme? ¡Basta! Vete de aquí ahora mismo. Fátima concluyó, sintiendo un gran peso salir de sus hombros al finalmente enfrentar a quien, debido a su edad, parecía ser el líder del grupo de adolescentes del vecindario. Sin embargo, el joven cambió su tono de voz y expresión. ¿Sobre qué estás hablando? Estoy aquí para saber por qué me abandonaste, madre. Me dejaste en ese orfanato y nunca volviste, dijo. Fátima palideció y su corazón se aceleró por unos segundos. El joven en su puerta no era uno de esos adolescentes que la molestaban. Luego, el joven sacó una foto de su bolsillo y se la entregó a Fátima. Ella examinó la foto de una versión más joven de ella misma sosteniendo a un bebé en sus brazos y pareció comprender la situación. Invitó al joven a entrar en su casa y a sentarse en el sofá para que le contara cómo había llegado hasta allí. Su nombre era Renato, y había cumplido recientemente 18 años. Ese no era su nombre de nacimiento, sino el nombre que le habían dado en el orfanato, ya que lo dejaron en la puerta del lugar cuando todavía era un bebé, dentro de una cesta envuelta en pañales. Durante su adolescencia, recibió visitas de parejas en busca de adopción, pero parecía que nunca era el elegido. Algunos decían estar buscando a un niño con cabello más claro, mientras que otros buscaban uno con cabello más oscuro. O inventaban excusas sobre que ya era demasiado grande para ser adoptado. Y así, los años pasaron y Renato intentaba no afectarse, o al menos no demostrarlo ante los otros niños con los que convivía en el orfanato. Renato siempre cuidó de los demás niños y niñas en la institución, considerándolos sus hermanos, y siempre los protegió. Su comportamiento ejemplar era reconocido por los empleados, lo que le valía una buena relación con ellos. A los 14 años, Renato se dio cuenta de que sus posibilidades de ser adoptado disminuían, por no decir que eran casi nulas. Así que aprendió a lidiar cada vez más con la soledad. El tiempo avanzó y, desafortunadamente, Renato nunca fue adoptado. En el día de su 18 cumpleaños y también en su última semana en el orfanato, ya que no podía quedarse allí por más tiempo, un antiguo y anciano empleado lo llamó a una sala oculta en la institución. El hombre le entregó una carpeta y lo abrazó, diciendo, «Sé que no es mucho, pero estoy arriesgando mi jubilación al darte esto. Espero que así puedas encontrar lo que buscas y encontrar paz en tu corazón». Así, el anciano se despidió del joven, quien tomó la carpeta y salió del lugar con su mochila. Dentro de la carpeta, Renato descubrió su certificado de nacimiento, donde estaba registrado su nombre original, junto con una foto que imaginó era él con su madre. En el reverso de la foto, había una dirección que él consideró como la clave para finalmente conocer y confrontar a su madre biológica. Le llevó todo el día cruzar la ciudad y llegar a la puerta de Fátima, pero estaba decidido a obtener respuestas. Fátima escuchó atentamente su explicación y se dio cuenta de que el joven creía que ella era su madre. «Mi querido, admiro tu búsqueda por descubrir tu origen e identidad, pero lamento informarte que no soy yo en la foto sosteniéndote cuando eras bebé», dijo. En ese momento, Renato quedó confundido.
Por supuesto que sí. No intentes engañarme. Mira bien, eres tú cuando eras más joven. Renato sentía que estaba tan cerca de la verdad y no estaba dispuesto a admitir que su rastro de pistas lo había llevado a un callejón sin salida. Fátima respondió, sí, mire. Es cierto que hay similitudes, pero no soy yo quien está en la foto sosteniéndote cuando eras bebé. Sin embargo, sé quién es. Esa es Fabiana, mi hermana, y aparentemente, tu madre. Yo soy tu tía Renato. Tan pronto como vio la foto, Fátima reconoció a su hermana y, al instante, comprendió todo lo que había sucedido años atrás. Fabiana no había huido de casa solo por el noviazgo desaprobado por sus padres, de hecho, ellos tampoco aceptaron su embarazo a los 16 años. Fátima reflexionó que tal vez Fabiana no huyó, sino que fue expulsada de casa. Esto la llevó a recordar que el delegado había dicho que su hermana había fallecido en un refugio algunos años después de supuestamente huir, lo que indicaba que fue abandonada por su esposo y no tenía medios para criar a un bebé, dejándolo en la puerta de un orfanato. Toda esta comprensión golpeó a Fátima en ese momento y contuvo las lágrimas al pensar en las dificultades vividas por su hermana. Fátima compartió todas estas revelaciones con Renato y luego le dijo, bueno, ya es bastante tarde, y no es apropiado que un joven como tú esté en la calle a esta hora. Si te sientes cómodo, puedes pasar la noche aquí en mi casa. Tenemos habitaciones vacías y mucho espacio. Siéntete libre y si necesitas algo, no dudes en decírmelo, le dijo Fátima a Renato, quien aceptó la invitación en silencio, ya que no deseaba pasar su primera noche como adulto en las calles de un lugar desconocido. Sin embargo, lo que iba a ser solo una noche se convirtió en algo más. Fátima y Renato comenzaron a entenderse y a compartir sus historias de vida. Incluso comenzaron a remodelar la casa juntos, quitándole su aspecto oscuro y anticuado. Aunque Renato no pudo localizar a su madre, encontró a una tía tan afectuosa y acogedora como cualquier pariente podría serlo. Encontraron entre sí lo que parecía faltar en sus vidas, disipando para siempre la soledad a la que parecían estar destinados a enfrentar. Algunos meses después, un grupo de adolescentes volvió a hacer travesuras en la casa de Fátima, y Renato se dio cuenta de que era hora de poner fin a eso. Salió apresuradamente de la casa para enfrentarlos y, al abrir la puerta, los adolescentes vieron a un joven adulto y, asustados, pedalearon en sus bicicletas y huyeron, permitiendo que Renato gritara desde allí: así es, corran. Y por última vez, dejen en paz a mi madre. Al darse cuenta de que había pronunciado esas palabras tan naturalmente y sin dudar, Fátima y Renato intercambiaron miradas significativas y, en un gesto espontáneo, se acercaron y sellaron esta nueva conexión con un abrazo milagroso. Era la unión de una tía que finalmente había encontrado la sensación de ser madre y de un sobrino que finalmente se había convertido en el hijo que alguien había acogido en su corazón. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.